La primera vez que mi marido sospechó que algo no iba bien no fue por un mensaje en mi teléfono, sino por una mirada. Una mirada que no estaba dirigida a él. Estábamos en una cena de empresa, en un restaurante en el centro de Madrid, rodeados de copas de vino y conversaciones cruzadas. Javier, mi esposo, estaba a mi lado, hablando con un socio, y yo, a solo 2 metros, reía demasiado con Daniel, mi compañero de trabajo. No era una risa cualquiera, era la risa de alguien que se olvida del resto del mundo. Y Javier la reconoció. Era la misma risa que había sido suya al principio de nuestra relación, cuando todo era fuego y descubrimiento. En ese instante lo noté, su mirada clavada en mí, sus labios apretados, el gesto tenso. No dijo nada, pero yo supe que había visto demasiado. A partir de esa noche, la semilla de la duda germinó en él. Yo creía controlar la situación, esconder los encuentros con Daniel bajo excusas calculadas, horas extra, cafés de trabajo, reuniones inventadas. Pero aquella mirada en el restaurante había abierto una grieta imposible de cerrar. Javier no necesitaba pruebas digitales, le bastaba con observar mi lenguaje corporal, los silencios incómodos, la forma en que evitaba su contacto físico. Yo, en lugar de detenerme, seguí cayendo. La atracción se volvió una necesidad, un escape. Y cuanto más me hundía en el secreto, más evidente era mi transformación ante los ojos de mi marido. Lo que yo no imaginaba era la manera exacta en la que él iba a descubrir la verdad. Porque no fue con un teléfono, ni con un descuido trivial. Fue con algo mucho más inesperado, algo que me dejaría helada y que marcaría el inicio del fin. La noche en que Javier confirmó lo que ya sospechaba comenzó con un pretexto inocente. Me dijo que tenía que quedarse hasta tarde en la oficina revisando planos de un proyecto complicado, así que cené sola en casa y después me preparé para salir a encontrarme con Daniel. Pensaba que tenía todo controlado, que Javier estaría ocupado con sus responsabilidades de arquitecto y que no se enteraría de nada. Me puse un vestido discreto, no demasiado llamativo, pero lo suficiente para sentirme distinta a la mujer rutinaria que era en nuestra casa, y salí rumbo a un pequeño hotel en la calle Alcalá donde ya habíamos estado otras veces. Daniel llegó antes que yo, como solía hacer, y cuando entré me recibió con esa sonrisa que me desarmaba. Nunca pensé que Javier sería capaz de seguirme. Lo creía demasiado confiado en su mundo laboral, demasiado ocupado en su rutina para dedicar tiempo a vigilarme. Sin embargo, esa noche él había decidido comprobar sus sospechas. No me lo confesó hasta más tarde, pero después de la cena de empresa en la que nos vio reír con demasiada complicidad, comenzó a observar cada uno de mis movimientos. Notó cómo me arreglaba con más cuidado para supuestas reuniones de última hora, cómo apagaba el teléfono en casa con la excusa de que necesitaba descansar, cómo mis ojos se iluminaban de una manera distinta después de recibir mensajes. No necesitaba pruebas digitales, necesitaba solo confirmar en carne y hueso lo que ya intuía. Javier me siguió en silencio desde nuestro portal hasta el hotel. Se mantuvo a distancia, evitando llamar mi atención, y esperó a que yo entrara. No tuvo que forzar ninguna puerta ni preguntar en la recepción. Se limitó a seguir la escena con calma, con una paciencia helada. Esperó unos minutos en el vestíbulo, observando el ascensor que me llevaba a una habitación, y luego subió con la seguridad de quien ya sabe lo que va a encontrar. La casualidad, o quizá su determinación, lo condujo al mismo pasillo donde yo estaba. Yo estaba dentro con Daniel, riendo con esa misma risa que tanto me delataba, ajena al mundo exterior. Javier no irrumpió de inmediato. Se quedó escuchando detrás de la puerta, reconociendo mi voz entre las risas, escuchando el tono íntimo que ya no usaba con él. Ese momento fue suficiente para destrozar cualquier esperanza de que todo fuese una falsa alarma. Decidió no esperar más y golpeó la puerta con fuerza. Daniel se levantó sobresaltado, yo me quedé petrificada y, cuando abrimos, allí estaba mi marido, con el rostro desencajado pero los ojos fríos, demasiado fríos. No hubo gritos al principio. Solo silencio. Javier me miró fijamente y después observó a Daniel como si no existiera. Entró a la habitación sin pedir permiso, cerró la puerta detrás de él y se quedó de pie, mirándome con una calma insoportable. Así que era esto, dijo con una voz seca, sin elevar el tono, pero con una contundencia que me dejó helada. Daniel intentó hablar, balbuceó alguna explicación absurda sobre trabajo y malentendidos, pero Javier lo calló con un simple gesto de la mano. No me interesa lo que tengas que decir tú, continuó. Yo no estoy aquí por ti. Estoy aquí por ella. Yo no supe qué responder.
Sentí un peso enorme en el pecho, como si el aire me faltara. Mi primera reacción fue negar, como si pudiera inventar una excusa en ese mismo instante, pero sus ojos me atravesaban con tanta certeza que cualquier mentira habría sido ridícula. Me limité a quedarme de pie, con la boca entreabierta, incapaz de articular una palabra convincente. Javier se giró hacia mí y se acercó hasta quedar a un paso de distancia. Llevabas tiempo mintiéndome, dijo. Te observé cada noche, cada gesto, cada excusa. No necesito tus mensajes, no necesito revisar tu teléfono. Lo único que necesitaba era mirarte un poco más de cerca. Y aquí estás, aquí estoy, y ya no queda nada por decir. El tono de su voz no era el de un hombre fuera de sí, era el de alguien que ya había asumido la traición y quería enfrentarla cara a cara. Esa frialdad me desarmó mucho más que un grito o un insulto. Sentí que la sangre me abandonaba, que la ropa que llevaba puesta se convertía en un uniforme de vergüenza imposible de quitar. Daniel intentó intervenir otra vez, sugirió que lo mejor era que él se marchara, pero Javier lo detuvo con una frase que me dejó sin aliento. No te muevas. Quiero que veas lo que realmente significa lo que has hecho. Para ti quizás solo es una aventura, un rato de diversión, pero para mí es la destrucción de una vida entera. Quiero que estés aquí para mirar cómo se derrumba todo. El silencio se volvió insoportable. Yo no podía soportar su mirada, así que bajé la cabeza, pero Javier me obligó a sostenerla. Mírame, ordenó. Mírame y dime, si puedes, que lo que has hecho valía la pena. Yo no tenía respuesta. Las palabras se atoraban en mi garganta, y lo único que salió fue un murmullo torpe. No quería que fuera así, yo solo. Javier se rió, una risa amarga que jamás le había escuchado. No querías que fuera así, pero lo hiciste. Una y otra vez. Y ahora me tienes delante, mirándote a los ojos, y ni siquiera eres capaz de justificarlo. Ese momento marcó el descubrimiento en su totalidad. No hubo necesidad de pruebas materiales, ni fotografías, ni capturas de pantalla. Todo estaba ahí, desnudo y crudo, en mi rostro, en el miedo que no podía esconder, en la presencia de un tercero que no tenía ningún argumento válido para estar en aquella habitación conmigo. Javier no golpeó a Daniel ni hizo un escándalo en el hotel. Se limitó a dar media vuelta, abrir la puerta y marcharse, no sin antes dedicarme la última frase de la noche, la que se me quedó grabada en la memoria con la fuerza de una sentencia. Disfruta de lo que elegiste, porque lo que tenías conmigo acaba aquí. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el silencio me aplastó con una fuerza brutal. Daniel me puso una mano en el hombro, pero yo la aparté. Nada de lo que pudiera decir iba a cambiar lo que acababa de ocurrir. Mi vida acababa de fracturarse en 1000 pedazos, y lo peor era que yo misma había encendido la dinamita. Volví a casa esa misma noche con el estómago revuelto y la mente hecha un torbellino. Sabía que Javier estaría allí antes que yo, sabía que no dormiría ni fingiría calma, y sabía que no tenía escapatoria posible. El silencio en el portal me pareció insoportable, cada paso en la escalera era un golpe seco que me empujaba hacia el juicio inevitable. Cuando abrí la puerta del piso lo encontré sentado en el sofá, con la chaqueta todavía puesta y un vaso de agua sobre la mesa, sin televisión encendida ni música, solo su respiración contenida y sus ojos fijos en la puerta esperando a que yo entrara. No me dijo nada al principio, solo me observaba como si estuviera esperando que yo diera el primer paso, como si quisiera medir mi reacción antes de lanzar el ataque. Cerré la puerta con cuidado, dejé el bolso en la silla del recibidor y traté de ordenar mis palabras, pero ninguna frase parecía lo suficientemente fuerte para defenderme. Fui yo quien rompió el silencio, tartamudeando como un estudiante a punto de ser examinada. Javier, déjame explicarte. Él se levantó de golpe, no con violencia física pero sí con una firmeza que me hizo retroceder un paso. ¿Explicarme qué? Dijo con un tono que mezclaba rabia contenida y un dolor que me desgarraba. Te vi entrar en ese hotel, te escuché reír con él, abrí esa puerta y ahí estabas, delante de mí, sin poder negarlo. ¿Qué explicación puedes dar que cambie lo que ya vi con mis propios ojos? No supe qué responder y aún así lo intenté, aferrándome a una débil ilusión de que existía algún argumento que suavizara el golpe. No significa que no te quiera, fue un error, me dejé llevar, no buscaba hacerte daño, solo. Me interrumpió con un gesto brusco de la mano. Un error es una vez, Laura. Lo que vi no era la primera vez, no fue un accidente, no fue un tropiezo. Fue algo planeado, repetido y ocultado.
Llamas error a lo que en realidad fue una decisión que tomaste día tras día. Mi cuerpo temblaba y las lágrimas empezaban a subir a la superficie, pero sabía que el llanto no serviría como disculpa. Javier seguía hablándome con una dureza calculada, cada palabra era un golpe que llegaba directo. Pasé semanas sospechando, mirándote y reconociendo que ya no eras la misma. Me decías que trabajabas horas extra y yo te creía, porque siempre confié en ti. Y mientras yo seguía creyendo en nosotros, tú buscabas en otro lo que decías que tenías conmigo. Me acerqué un paso, buscando contacto, pero él retrocedió con gesto de repulsión. No me toques, soltó con la voz rota. No tienes derecho ahora. Sentí que cada palabra suya me hundía más y aún así quise defenderme. Te juro que no quería que llegara a esto, me sentía vacía, necesitaba sentirme viva, necesitaba sentir que alguien me miraba como antes, y Daniel estaba ahí, y no supe parar a tiempo. La risa amarga que salió de sus labios fue peor que un grito. Así que no supe parar a tiempo, ¿eso es lo mejor que tienes para decirme? Yo me pasaba días trabajando para pagar este piso, para planear nuestro futuro, para que no te faltara nada, y tú me traicionabas porque necesitabas sentirte viva. Yo también estaba cansado, también me faltaban cosas, pero nunca crucé esa línea, porque respetaba lo que teníamos. Me tapé la cara con las manos, llorando sin poder controlarme, y entonces él estalló con la fuerza que había estado conteniendo. ¿Sabes lo peor, Laura? Que cuando te vi ahí con él, ni siquiera me sorprendió. Era como si ya lo supiera todo, como si lo hubieras estado gritando con tus gestos durante semanas. Y yo, como un idiota, me aferraba a la esperanza de que estaba equivocado. Me miró con un desprecio frío que no le había visto nunca. Dime una cosa y no me mientas, ¿lo habrías parado si yo no te descubro? ¿Hubieras vuelto aquí un día a decirme que lo dejabas? No pude responder. Sabía que la verdad era que no lo habría hecho, que habría seguido ocultando esa doble vida mientras pudiera. Mi silencio fue suficiente para él. Ahí tienes tu respuesta, dijo con firmeza. No ibas a parar. No pensabas en mí ni en nosotros, pensabas solo en ti. Intenté acercarme de nuevo, esta vez sin tocarlo, con la voz quebrada. Te lo ruego, dame una oportunidad, no quiero perderte, te juro que lo puedo arreglar, que puedo cortar todo con él, que podemos ir a terapia, que puedo hacer lo que quieras. Me miró con una mezcla de furia y tristeza insoportable. Ya no es cuestión de lo que quieras hacer ahora. La confianza murió, Laura. Lo único que mantenía en pie este matrimonio era la confianza, y la destrozaste con tus propias manos. Se dejó caer en el sofá, llevándose las manos a la cara, y por primera vez lo vi llorar de verdad. No eran lágrimas de rabia, eran lágrimas de alguien que había perdido algo irrecuperable. Esa visión me atravesó más que cualquier reproche. Me acerqué despacio y me arrodillé frente a él, buscando sus ojos. Javier, no me dejes, por favor, no lo soporto. Si me dejas me quedo vacía, yo sé que te fallé, pero no quiero que todo termine así. Él bajó las manos, me miró con el rostro empapado y me contestó con una calma que sonaba como sentencia. No soy yo quien te deja, Laura. Tú ya me dejaste hace semanas, cada vez que elegiste estar con él en lugar de estar conmigo. No tuve fuerzas para seguir hablando. Nos quedamos en silencio, mirándonos como dos desconocidos que ya no compartían nada. El aire estaba cargado de palabras no dichas, de preguntas sin respuesta, de un dolor insoportable. Supe que esa noche era el principio de un camino sin retorno, que ninguna súplica iba a borrar lo que ya había hecho. Cuando se levantó y se fue a la habitación cerrando la puerta tras de sí, me quedé en el suelo del salón, abrazándome a mí misma, escuchando cómo guardaba su ropa en una maleta. Cada cierre de cremallera sonaba como un portazo definitivo. Durante los días siguientes a la confrontación, el silencio en casa se volvió insoportable. Javier apenas me dirigía la palabra, contestaba con frases secas que no dejaban lugar a réplica, y cada movimiento suyo estaba cargado de una frialdad que me hería más que cualquier insulto. Yo esperaba una explosión de gritos, tal vez un abandono inmediato, pero lo que encontré fue una calma calculada que presagiaba algo más peligroso. Javier no se marchó de inmediato, no recogió todas sus cosas ni se fue a dormir a otro lugar, prefirió quedarse bajo el mismo techo observando cada gesto mío como si estuviera preparando un terreno para algo mayor. Una mañana, mientras yo intentaba recomponerme y fingir normalidad en el trabajo, recibí la primera señal de lo que se avecinaba. En la oficina todos empezaron a mirarme con una mezcla de curiosidad y murmuraciones que no supe interpretar al principio.
Fue solo cuando una compañera se me acercó con el rostro lleno de incomodidad que entendí lo que estaba pasando. Javier había enviado un correo anónimo, aunque era evidente que venía de él, a la dirección general de mi empresa con capturas del registro de una reserva de hotel a mi nombre y un informe detallado de mis ausencias laborales que coincidían con mis encuentros con Daniel. No había fotos íntimas ni nada explícito, pero bastaba con los horarios, los nombres y las pruebas de reservas para dejar claro que yo mantenía una relación extralaboral con un compañero de trabajo. Ese mismo día fui llamada al despacho de recursos humanos. La responsable me preguntó con seriedad si lo que circulaba era cierto, y aunque traté de negarlo con argumentos débiles, el daño ya estaba hecho. Daniel también fue citado y ambos quedamos expuestos frente a la empresa. Aunque no nos despidieron de inmediato, nuestra reputación profesional quedó manchada, y la tensión en la oficina se volvió insoportable. Javier había golpeado donde sabía que me dolía, en mi imagen pública, en el entorno que me obligaba a enfrentar la vergüenza cada mañana. Por la tarde, cuando regresé a casa, lo encontré sentado en el comedor con el ordenador portátil abierto. Ni siquiera esperó a que dejara el bolso para hablarme. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó con una sonrisa irónica que me heló la sangre. Lo miré con rabia contenida, sabiendo que era él quien había provocado el desastre. «Fuiste tú, ¿verdad?», pregunté con la voz temblorosa. Cerró el portátil con calma y me respondió sin rastro de arrepentimiento. Yo solo me aseguré de que la verdad saliera a la luz. Pasaste semanas mintiéndome y escondiéndote, ahora es tu turno de sentir lo que es vivir bajo la mirada de los demás, con el peso de la vergüenza que intentaste evitar. Me desplomé en una silla, incapaz de sostener la presión de su venganza. Intenté explicarle que había arruinado mi carrera, que con ese movimiento no solo me castigaba a mí, sino que también afectaba a su propia imagen como marido, pero él estaba decidido a continuar con su plan. ¿De verdad crees que me importa lo que piensen de mí?, contestó con dureza. Me importa que pagues, que entiendas lo que significa traicionar. Perder tu trabajo, perder el respeto de tus compañeros, eso es solo el comienzo. Esa noche apenas dormí. Temblaba pensando en cuál sería su siguiente paso. No tardé en descubrirlo. 2 días después, recibí una llamada de mi madre, alarmada y confundida. Javier había ido a visitarla y, con un tono frío pero calculado, le había contado todo lo que había ocurrido. No buscó dramatizar ni inventar, se limitó a relatar los hechos con precisión, dejando que el peso de la realidad me cayera encima frente a mi familia. Mi madre lloraba al teléfono, me pedía explicaciones que yo no podía darle, y comprendí que Javier estaba desmantelando cada pilar de mi vida uno por uno. Al llegar a casa, lo encaré con rabia. ¿Qué ganas con esto? ¿Qué sentido tiene humillarme frente a todos? Él se levantó despacio, se acercó hasta quedar a unos centímetros de mí y respondió con un tono bajo pero devastador. Lo mismo que tú ganabas cada vez que salías con él, satisfacción. La diferencia es que yo no te oculto nada. Tú me diste la espalda en silencio, yo te la devuelvo a plena luz. Mi desesperación crecía a medida que veía cómo cada parte de mi mundo se derrumbaba. Daniel, por su parte, comenzó a distanciarse, presionado también por la tensión laboral y por la vergüenza pública. Javier lo sabía y jugaba con esa ventaja. No necesitaba tocarlo, no necesitaba enfrentarse físicamente, le bastaba con desintegrar la relación hasta dejarla en ruinas. El golpe final llegó una semana después. Una mañana encontré en la mesa del comedor una carpeta con documentos legales. Eran papeles de separación y acuerdos de bienes. Javier no solo había decidido terminar el matrimonio, sino que lo había hecho asegurándose de quedarse con la mayor parte de los activos comunes. En la carpeta había facturas, contratos de cuentas bancarias y un desglose detallado de mis faltas en los últimos meses que, según él, justificaban que yo quedara en desventaja. Había hablado ya con un abogado y tenía preparado un proceso en el que quedaba claro que yo había incumplido los deberes conyugales. Lo miré con incredulidad, con el corazón golpeando en mi pecho. ¿Vas a dejarme sin nada?, pregunté con la voz rota. Su respuesta fue directa y despiadada. No te dejo sin nada, te dejo con lo que elegiste. Tú elegiste a otro, pues quédate con lo que él pueda darte. Yo me quedo con lo que construí con esfuerzo, porque tú no mereces disfrutar de lo que arruinaste. Ese fue el momento en que entendí que Javier no estaba actuando desde un arrebato impulsivo. Había planificado cada paso de su venganza con precisión quirúrgica, destruir mi estabilidad profesional,
exponerme frente a mi familia, debilitar mi relación con Daniel y dejarme sin protección económica. Era una venganza tangible, implacable y diseñada para hacerme sentir el mismo vacío que yo le había causado. Me encerré en la habitación, llorando en silencio, sabiendo que la batalla estaba perdida. Lo había subestimado, creí que su carácter tranquilo lo haría incapaz de ir tan lejos, pero me equivoqué. Javier no levantó la voz ni una sola vez, no necesitó violencia, solo necesitó exponer mi verdad en todos los frentes hasta dejarme sin refugio. El día en que finalmente nos sentamos frente a frente para hablar por última vez comenzó con un silencio pesado que se había vuelto la norma en casa. Javier había dejado la carpeta de separación en la mesa del comedor hacía ya varios días y yo no me había atrevido a firmar ni a preguntar nada más. Evitábamos cruzarnos en los pasillos, cada uno se encerraba en su rutina y la comunicación se reducía a lo imprescindible. Pero aquella tarde, cuando volví del trabajo con los ojos aún rojos por las miradas de mis compañeros y las palabras hirientes de algunos que ya me trataban como si fuera culpable de una traición colectiva, encontré a Javier esperándome sentado en la mesa, con los documentos delante y 2 vasos de agua a un lado. No había rastro de comida ni televisión, solo su decisión clara de que había llegado el momento de hablar. Me senté frente a él sin saber por dónde empezar, con la garganta seca y las manos temblorosas. Él fue quien rompió el silencio, sin rodeos. No podemos seguir así, Laura. Esto no es vida. Ni para ti ni para mí. Intenté sostener su mirada pero me resultaba insoportable, así que bajé los ojos hacia los papeles. Yo no quiero perderte, Javier. Sé que te fallé, sé que te hice daño, pero no puedo aceptar que lo nuestro termine así, con todo destruido de esta manera. Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, y me habló con una firmeza que no dejaba espacio para ilusiones. Lo nuestro ya terminó, Laura. No porque yo lo decida ahora, sino porque tú lo rompiste cuando cruzaste esa línea. Tú sabías lo que significaba acostarte con otro hombre y aún así lo hiciste, no una vez sino varias, y seguiste mintiéndome en la cara mientras yo intentaba sostener este matrimonio. ¿Cómo se supone que debo mirar atrás y creer que todavía queda algo entre nosotros? Me aferré a lo poco que me quedaba, buscando palabras que pudieran sonar convincentes. Podemos empezar de nuevo, podemos ir a terapia, podemos intentar reconstruir lo que había, no digo que sea fácil, pero no quiero que nuestra historia acabe convertida en un campo de ruinas. Javier se rió con amargura, una risa seca que sonó más dolorosa que un grito. ¿Reconstruir sobre qué? ¿Sobre las mentiras? ¿Sobre las excusas? ¿Sobre la imagen de ti entrando en un hotel con él mientras yo creía que estabas trabajando? No, Laura. No hay cimiento posible para algo así. Yo no puedo borrar de mi cabeza lo que vi, ni tú puedes devolverme la confianza que perdiste. Me sentí pequeña, acorralada, pero aún así insistí, porque la idea de perderlo por completo me asfixiaba. Te juro que no volvería a pasar, que aprendí de esto, que me arrepiento de verdad, que lo que quiero es estar contigo y no con él, que lo único que necesito es otra oportunidad para demostrarlo. Él me miró fijamente, con los ojos rojos pero la voz firme. ¿Y por qué tendría que darte otra oportunidad? ¿Qué me garantiza que no volverás a hacer lo mismo cuando sientas que te falta algo? Porque esa fue tu excusa, ¿no? Te sentías vacía, necesitabas sentirte viva, necesitabas atención. ¿Qué pasará cuando la rutina vuelva, cuando te aburras otra vez, cuando alguien más te mire de la forma en que dices que ya no te miraba yo? ¿Volverás a cruzar la línea y luego vendrás a llorar diciendo que no querías que fuera así? No supe qué contestar. Me quedé en silencio, con las lágrimas corriendo por mi rostro, porque en el fondo sabía que tenía razón, que no existía forma de borrar el pasado ni de prometer algo que ya había demostrado no poder cumplir. Javier, por favor, susurré casi ahogada, no me dejes con esta culpa como único recuerdo, no me castigues quitándome todo, no me obligues a enfrentar el mundo sola. Él respiró hondo y por un instante pareció dudar, pero enseguida recuperó su dureza. No soy yo quien te obliga, Laura. Tú misma lo elegiste. Cada vez que fuiste a ese hotel, cada vez que inventaste una excusa, cada vez que te miraste en el espejo y te convenciste de que merecías hacerlo, estabas decidiendo. Y esas decisiones tienen consecuencias. Yo no voy a cargar con tu culpa ni voy a vivir en un matrimonio podrido solo para que tú te sientas menos sola. Levantó la carpeta y la colocó frente a mí. Firma. No porque yo lo quiera, sino porque es lo único lógico que queda. Lo miré desesperada, buscando un gesto de compasión. ¿Y si no firmo?
Javier me respondió sin pestañear. Entonces lo hará un juez. Pero tú sabes que esto ya no tiene salvación. Me quedé en silencio largo rato, con el bolígrafo en la mano y la hoja frente a mí. No podía hacerlo, pero tampoco podía negar la realidad. La idea de una separación me dolía hasta la médula, pero la certeza de seguir a su lado con esa distancia eterna me parecía aún más insoportable. ¿De verdad no queda nada en ti que quiera intentarlo? Pregunté con la voz quebrada, buscando una última chispa de esperanza. Él bajó la mirada hacia la mesa y respondió despacio, como si cada palabra pesara toneladas. Quiero paz, Laura. Y contigo ya no la puedo tener. Ese fue el golpe final. Supe que la batalla estaba perdida, que no había vuelta atrás. Firmé con la mano temblorosa, sintiendo que con cada trazo no solo ponía fin a un matrimonio, sino también a la mujer que había sido hasta entonces. Javier tomó la carpeta, guardó los papeles y se levantó sin mirarme más. Gracias por firmar. Te deseo que algún día entiendas de verdad lo que hiciste. Lo vi marcharse hacia la habitación y cerrar la puerta, y yo me quedé sola en el comedor, mirando los vasos de agua intactos que nunca llegamos a beber. La primera noche después de haber firmado los papeles no dormí ni un minuto. Me quedé sentada en el suelo del salón mirando la mesa vacía, con las luces apagadas y el silencio absoluto que parecía aplastarme contra el suelo. Javier no salió de la habitación en toda la noche, y al amanecer escuché cómo se duchaba, cómo recogía su maleta y cómo abría la puerta del piso sin dirigirme una palabra. Ese sonido me dejó una certeza inmediata. Ya no éramos un matrimonio, ya no éramos siquiera una pareja que discute. Ahora éramos dos desconocidos que habían compartido años y que se separaban para no volver a cruzar los mismos caminos. El vacío que quedó después fue insoportable, un hueco frío que me obligó a enfrentar por primera vez la magnitud real de lo que había hecho. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de vergüenza. En la oficina apenas podía sostener la mirada de nadie. Aunque oficialmente no me despidieron, era evidente que mi permanencia allí estaba sentenciada. Las miradas constantes, los susurros, las frases cortadas a medias cuando entraba en una sala me empujaban poco a poco a la decisión inevitable de presentar mi renuncia. Daniel, que al inicio había intentado tranquilizarme diciendo que todo pasaría y que aprenderíamos a ignorar a los demás, pronto empezó a distanciarse. Una tarde me pidió que habláramos fuera del trabajo, y lo hizo de manera casi quirúrgica, sin rodeos, como quien arranca una venda de golpe. Me dijo que no podía soportar la presión, que su carrera estaba en juego y que su familia había empezado a sospechar. Concluyó que lo mejor era dejar las cosas ahí, que lo nuestro había sido intenso pero que no tenía futuro. No supe si sentir rabia, tristeza o humillación. Tal vez las tres cosas a la vez. El hombre por el que había arriesgado mi matrimonio y mi estabilidad desaparecía sin más, dejándome sola con las ruinas. Volví a casa esa noche con una sensación de derrota total. Me senté frente al espejo del baño, miré mi rostro cansado y los ojos hinchados de tanto llorar y comprendí que había perdido absolutamente todo, la confianza de Javier, el respeto de mi familia, la credibilidad en el trabajo y la ilusión absurda que había puesto en Daniel. No quedaba nada más que yo misma, y ni siquiera podía reconocerme en el reflejo. Pensé en llamar a Javier, en suplicarle una vez más, en pedirle perdón aunque ya no sirviera de nada, pero entendí que no era justo seguir arrastrándolo a un pasado que él quería dejar atrás. Mi madre vino a visitarme unos días después. No habló de lo que había pasado, no mencionó a Javier ni a Daniel, simplemente se sentó conmigo en la cocina y me preguntó cómo estaba. No supe qué responder. Ella suspiró y me dijo que lo único que podía hacer era aprender, aunque doliera. Su mirada me hizo darme cuenta de que ya no podía buscar excusas, que la etapa de negar y justificar había terminado. Había cometido un error monumental y lo único que quedaba era asumirlo. Durante semanas repasé cada momento de los últimos meses intentando entender en qué instante exacto crucé la línea de no retorno. No era la primera vez que me sentía insatisfecha o cansada de la rutina, pero nunca antes había actuado con tanta irresponsabilidad. La conclusión fue simple y brutal: lo hice porque lo quise hacer, porque elegí hacerlo, y ahora pagaba el precio completo. Ya no podía culpar a Javier por su frialdad ni a Daniel por su cobardía, todo partía de mis decisiones. Esa lucidez me dolió más que cualquier reproche. Una tarde, después de casi un mes, Javier vino a recoger el resto de sus pertenencias. Entró con la llave que aún tenía, me saludó con un gesto breve y comenzó a guardar sus cosas en silencio. Yo lo miraba desde la puerta, con las manos apretadas, sin atreverme a hablar.
Cuando terminó de empacar se giró hacia mí y, por primera vez desde aquella noche en el hotel, nuestras miradas se encontraron sin rabia, aunque tampoco con afecto. Era una mirada neutra, distante, de alguien que ya había cerrado un capítulo. Espero que encuentres algo de paz, Laura, dijo en un tono tranquilo, casi resignado. No te deseo mal, pero tampoco puedo desearte lo mismo que antes. Sentí un nudo en la garganta y no quise perder la oportunidad de decir algo, aunque supiera que no iba a cambiar nada. Lo siento, Javier. De verdad lo siento. No hay día que no me arrepienta. Él asintió, pero no contestó. Se limitó a cargar la maleta, salir por la puerta y dejarme otra vez sola. Esa fue la última vez que lo vi. Con el paso de los meses, empecé a reconstruir algo parecido a una rutina, aunque ya nada se parecía a lo de antes. Cambié de trabajo en una pequeña empresa donde nadie conocía mi historia. Evité el contacto con viejos conocidos, y reduje al mínimo mis interacciones sociales. Pasaba mucho tiempo sola en casa, escribiendo en un cuaderno las cosas que aprendía de mi propia experiencia. No escribía frases bonitas ni esperanzas, escribía hechos crudos. Traicioné, mentí, destruí, perdí. Era mi forma de no olvidar, de no repetir. Entendí que la fidelidad no es solo un compromiso con el otro, sino también un compromiso con uno mismo. Cuando lo rompí, no solo lo hice contra Javier, también lo hice contra la persona que decía ser. Me traicioné a mí misma creyendo que la pasión momentánea podía sostener algo tan grande como un matrimonio. Y descubrí, de la manera más dura, que no hay excusa que compense la pérdida de la confianza. Hoy, al mirar hacia atrás, no intento maquillar lo que ocurrió. No digo que fue un error aislado ni una búsqueda inocente de afecto. Digo la verdad, tomé decisiones egoístas que destruyeron lo que más valoraba, y ahora vivo con las consecuencias. No sé si algún día volveré a enamorarme, no sé si alguien será capaz de confiar en mí después de todo, pero lo único que puedo hacer es aceptar lo que pasó y no volver a repetirlo. Ese es el final de la historia con Javier, no con un reencuentro, no con un perdón romántico, sino con la certeza de que hay errores que no se reparan y que lo único posible es aprender a vivir con ellos.